Chicos, ¿qué tal? Ya estamos en el último capítulo del curso de Historia del Perú para el aula de Básico 2 y el tema del día de hoy es el repaso, ¿no? La gran mayoría de preguntas, que son 20, se relaciona al tema del virreinato, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer el día de hoy es primero, ¿no? Hablar un poco respecto al virreinato y luego, ¿no? Desarrollar estas 20 preguntas de su libro, ¿está bien? Repaso, dice aquí. Y antes de iniciar con la resolución de estas preguntas, vamos a hablar un poco acerca del virreinato, ¿no? Virreinato del Perú. ¿Qué es virreinato? ¿No? Es una institución o un sistema que se va a aplicar en el territorio peruano y también en el territorio mexicano luego de la llegada de los españoles en 1532. Pero no es que ni bien llegan los españoles, inicia este virreinato, ¿de acuerdo? Ya creo que todos ustedes lo saben. Sino que entre 1532 a 1542, estos conquistadores o invasores, como ustedes quieran llamarlos, ellos van a implantar primero un sistema que se llama las gobernaciones, ¿de acuerdo? Pensando, creyendo que era, ¿no? El sistema adecuado para que pueda llevarse a cabo, ¿no? El dominio o la colonización a estas tierras, ¿está bien? Pero lastimosamente este sistema de gobernaciones va a ser un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque los invasores van a entrar en conflicto, ¿no? Porque quizá Pizarro se siente conforme con todo el territorio que ha obtenido, mientras que Diego de Almagro, uno de los aliados más fuertes que va a tener Pizarro, no estaba contento con el territorio que se le había asignado. Entonces inicia, ¿no? Una guerra civil, al final se van a llevar a cabo, ¿no? Diferentes batallas, van a ser asesinados, ejecutados, etcétera. Y al final todos esos invasores que habían llegado en 1532 hacia Cajamarca y habían capturado al Inca Atahualpa, de ellos no queda nadie, ¿no? Ya para 1542 a 1560 por ahí, ya no existe ningún, ¿no? Invasor que llegó junto con Francisco Pizarro, ¿de acuerdo? Entonces, viendo, ¿no? que este sistema de gobernaciones no ha funcionado y también el sistema de encomiendas, que es un sistema administrativo, ¿qué es lo que va a hacer la corona española? Va a promulgar las famosas leyes nuevas de las Indias, ¿no? Y en esta promulgación, que se da en 1542, se modifica, ¿no? Dice, se elimina las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo y se va a formar los virreinatos, ¿está bien? Entonces, en todo lo que actualmente es el territorio sudamericano, solamente existía un virreinato hasta el siglo XVIII, ¿no? Y ese virreinato era el Perú, ¿está bien? Entonces, luego de eso, cuando se da la formación del virreinato en 1542, inicia, ¿no? el gobierno de los famosos virreyes, ¿no? Estos virreyes van a tener las mismas funciones que tiene un rey, digamos, ¿no? En la península ibérica, las mismas funciones lo va a tener este virrey, ¿no? En el territorio americano, ¿está bien? Pero obviamente este virrey solamente se somete al rey español. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se va a formar el virreinato del Perú. Pero vamos a ver cómo cambia todo, ¿no? Luego de tener el gran imperio del Tahuantinsuyo y luego del sistema de gobernaciones que va a ser un fracaso, vamos a ver, ¿no? Primero en la organización política también va a haber estratos, ¿no? Primero está el rey, luego va a estar las dos instituciones, ¿no? Tenemos al Consejo de Indias y luego tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ¿no? En el Perú tenemos al virrey, tenemos al Tribunal Consulado, la Real Audiencia, tenemos también aquí a los corregidores, ¿no? Que es el primer sistema administrativo durante el virreinato. Luego tenemos, ¿no? También a los curacas, entre otros. ¿Está bien? Ese es el tema de la organización política.
Luego, en el plano económico, vamos a ver que las actividades más importantes serán, el primero va a ser la minería, ¿no? Porque vamos a ver que se aplica el mercantilismo. Y luego vamos a ver también que las actividades van a ser el comercio, la agricultura, la ganadería, etcétera. Se va a dar el cobro de impuestos, donde se afecta más a la población indígena con los famosos tributos, ¿no? Que van a ser pagados 2 veces al año, ¿no? A diferencia de otros personajes que apenas pagaban una vez al año, ¿de acuerdo? Luego también de eso hemos conocido, ¿no? Cómo se va a dar este sistema de comercio marítimo, ¿no? Entre las flotas y galeones, va a haber puntos, ¿no? De encuentro entre los puertos más importantes de aquella época, el Callao, Portobelo, Veracruz, Cádiz, etcétera, Cartagena de Indias, Cádiz, Sevilla, etcétera, ¿no? Y luego también el tema de la sociedad, ¿no? Va a haber tres razas puras, si lo llamamos de esa manera, ¿no? Españoles, indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces todos ellos se van a mezclar y luego aparecen las famosas castas, ¿no? Que ustedes también han conocido. Y además cada una de estas clases sociales se van a sectorizar a la hora de desarrollar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios públicos, virreyes o oidores, etcétera, van a ser de la península ibérica, ¿no? Los españoles o los criollos. Luego está el poblador indígena, que principalmente sus actividades son las haciendas, con el tema, ¿no? De la agricultura y la minería, ¿no? Y lo mismo ocurre con la población afrodescendiente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera estamos resumiendo todo lo que vendría a ser el virreinato del Perú. Luego también, ¿no? En el tema cultural vamos a ver, ¿no? La arquitectura, la pintura, la escultura, ¿no? Entonces, también el tema de la religiosidad, ¿no? Va a haber una fuerte imposición religiosa por parte de los españoles, ¿no? Porque quieren seguir sometiendo a la población indígena mediante la evangelización, la aparición de órdenes religiosas, una manera, ¿no? De realizar su evangelización, sus misiones, la división también, ¿no? De estas sociedades en repúblicas de indios, de españoles. Entonces, todo esto vendría a ser el virreinato del Perú, ¿no? Y también vamos a conocer a los virreyes más trascendentales, ¿no? Tenemos ahí a Andrés Hurtado de Mendoza, conocimos también a Agustín de Jauregui, a Manuel Amat Junyent, Francisco Toledo, Abascal, entre otros, ¿de acuerdo? Y si preguntan, ¿no? A veces por cultura general dicen, ¿quién fue el primer virrey del Perú? Fue el señor Blasco Núñez de Vela, ¿no? Y el último, ¿quién fue? José de la Serna, ¿de acuerdo? Entonces creo que de esa manera hemos resumido un poco lo que viene a ser el virreinato del Perú y ahora vamos a desarrollar estas 20 preguntas, ¿está bien? Dice, la agrupación de todos los artesanos de una ciudad que se dedicaban a un mismo oficio durante el virreinato se llamó taller, ¿de acuerdo? Taller. El pueblo de Iquitos fue fundado en el siglo XVIII por los misioneros pertenecientes a la Orden de los Franciscanos. Ustedes saben que cuando hablábamos de la religiosidad en el virreinato, mencionamos a varias órdenes religiosas, ¿no? Y con algunas características más importantes. Y vemos que los franciscanos eran los que realizaban estas misiones a la selva, ¿no? Algunos volvían con vida y otros nunca más volvían, ¿no? Y ellos son los que van a fundar la ciudad de Iquitos. Durante el virreinato, la persecución a las divinidades andinas por la Iglesia Católica fue denominada la extirpación de idolatrías, ¿no? También hemos hablado sobre ello, ¿no? Cómo vemos que la población española está sometiendo, ¿no? A los indígenas, no solamente en el tema laboral, ¿no? Explotándolos en las minas, sino también en el tema religioso, ¿no? Porque los indígenas obviamente no creían en un solo dios, sino adoraban a diferentes dioses, algo que no entendían los españoles y buscaban la manera de someterlos, ¿no? Entonces va a ser la extirpación de idolatrías. Luego, impuesto aplicado a los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Estos funcionarios públicos también pagaban impuestos, pero era una vez al año, ¿no? Este impuesto era conocido como la media anata, ¿de acuerdo?
En el sector comercial del virreinato, los comerciantes limeños se agrupaban en una institución llamada el Tribunal del Consulado, ¿de acuerdo? Y si hablamos en el sector, perdón, y si hablamos de España, ¿cuál sería la institución? La Casa de Contratación. La fundación de la Universidad de San Marcos fue promovida por el fray Tomás de San Martín, que pertenecía a la orden de los dominicos, ¿no? Ya creo que varias veces ya les he explicado respecto a esto, ¿no? Los dominicos va a ser una orden religiosa que también está ligado con el tema de la evangelización, etcétera, y también con el tema de la educación, ¿no? Por eso van a ser los impulsores para la fundación de la primera universidad, ¿no? También conocida como la Decana de América, ¿no? Porque es la primera universidad fundada y luego van a aparecer las otras, ¿no? Las posteriores universidades. Señala la alternativa correcta acerca de la minería colonial. Dice, las principales minas del virreinato peruano se encontraban en la selva, no estaban específicamente en la sierra. La mayor cantidad de plata se extraía del sur del virreinato, en lo que vendría a ser Chile, no. Las minas del virreinato de Nueva España se encontraban en Cerro de Pasco. Nuestro virreinato es Perú, no es Nueva España. Nueva España es de el actual México. Los esclavos negros se dedicaron principalmente a la extracción de minerales. Ustedes ya saben que los esclavos no trabajaban en las minas debido, ¿no? al clima, ¿no? Ellos más eran de un clima tropical y no podían estar en climas fríos, ¿no? Porque si se les enviaba ahí, era no una muerte segura para ellos, porque las temperaturas eran muy bajas. Entonces la respuesta ahí es Huancavelica, fue el mayor centro productor de azogue, que es mercurio. ¿Está bien? Impuesto que se aplicaba a la producción agrícola y que se beneficiaba a la iglesia, eso vendría a ser el diezmo. ¿Está bien? Era considerado como el intermediario entre las autoridades coloniales y los indígenas. Ese es el corregidor, ¿no? El primer sistema administrativo durante el virreinato y el segundo será durante el siglo XVIII y o son las intendencias. Institución comercial ubicada en España que controlaba el comercio con las colonias. Esa es la Casa de Contratación de Sevilla, ¿de acuerdo? Indica cuál de las siguientes instituciones se creó en el Perú después de 1880. Universidad de San Marcos es en el siglo XVI, 1551. Luego, Congreso de la República, eso es 1822. Tribunal de la Santa Inquisición es durante el Virreinato. Y el Cabildo de Lima también durante el Virreinato, mientras que la Universidad de Lima es posterior. El Tribunal de la Santa Inquisición fue establecido por el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Ustedes saben que uno de los virreyes más trascendentales va a ser Francisco de Toledo, ¿no? Va a ser el ordenador del sistema administrativo. Él también se va a encargar, ¿no? Del cobro de impuestos hacia la población indígena y también, ¿no? El tema aquí acerca de la Santa Inquisición, ¿no? Él es muy fiel a la iglesia cristiana y entonces va a estar en contra, ¿no? De todos los herejes. Fue la última orden religiosa en llegar al virreinato peruano. Es la orden de los jesuitas, ¿no? Y va a ser la primera en irse también. El estilo arquitectónico que predominó en los edificios virreinales fue el neoclásico y también el barroco, de una parte, ¿sí? Autor de la escultura La Muerte, Baltasar Gavilán o Gavilán Baltasar, es lo mismo. El arte durante la colonia tuvo como característica principal cumplir principalmente un rol evangelizador, ¿no? La escuela pictórica predominó en el sur andino, nos referimos a la escuela cusqueña. Para ser purificada, la plata debía ser mezclada con mercurio. La Armada del Mar del Sur, tenía la siguiente ruta, del Callao a Portobelo, ¿no? Del Callao a Panamá. La principal mina del virreinato se ubica en el actual país de Bolivia, la mina de Potosí.
Y bueno, de esa manera culminamos con el repaso del curso de Historia del Perú, ¿no? Ya ustedes saben estas palabras que se les ha enviado en el curso de Historia Universal. Muchísimas gracias, chicos, por haber llegado hasta aquí. No, no se olviden, ¿no?, desarrollar estas preguntas. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien y estén también al día en sus cursos. Y también, ¿no?, recordarles que ya solamente falta una semana para eso, ¿no? Para la entrega de cuadernos y para que nosotros pasemos a revisarlos, ¿de acuerdo? Así que chicos, muchísimas gracias por su atención y bueno, también felices fiestas, ¿de acuerdo? Felices fiestas para todos, pasen días bonitos junto a la familia, valoren, ¿no? Mucho más todo lo que hace la familia en estos momentos, ¿no?, de crisis y ya todo va a pasar, ¿de acuerdo? Cuídense bastante, chicos, muchísimas gracias y el tiempo es muy reducido, ¿de acuerdo? El tiempo es muy reducido, pero es porque estamos hablando del repaso, ¿está bien? Ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad y esperemos que en el 2021 todo mejore, ¿no? Todo mejore, podamos encontrarnos en las aulas y, ¿no?, compartir más momentos memorables con cada uno de ustedes. Hasta luego. Un saludo de Sumis de Historia.